Hay un versículo, quiero leérselo antes de que oremos. Ahí los hermanos servidores pueden tener ya estar en sus lugares. Hay un versículo en el primer libro de Reyes, capítulo 18. Verso 41. Dice ahí la palabra del Señor, amados, que entonces Elías dijo a Acab: sube, come y bebe. Esto me llamó la atención. Dice: porque se oye el ruido de una fuerte lluvia. Se oye, no se ve, se oye. En ese entonces la tierra había caído en una sequedad, hermano, 3 años sin llover, 3 años sin llover. Y fíjese que Elías, ese hombre de Dios, hermano, él no dice, mire, no se ve. Él miraba el cielo y el cielo despejado, hermano, ni una nube había. No había una nube, ni siquiera una, porque después dice que mandaba a aquel hombre que subiera y iba a ver el cielo y no, yo no veo nada. Y lo mandó otra vez: no, es que no hay nada en el cielo, está despejado. Y luego otra vez, 7 veces lo mandó, hermano, hasta que la 7ª vez miró una pequeña nube, como el tamaño de la mano de un hombre. Pero antes de eso Elías ya había dicho: se oye una lluvia que viene. Oh, hermano, entonces mire, necesitamos ser trabajados en nuestro oído, porque con nuestro oído podemos escuchar lo que viene de parte de Dios y que aún no se ve todavía. Lo que aún no se ve se puede escuchar. Se puede escuchar. Dios tiene cosas grandes para esta casa. Se oye que viene una provisión grande para esta casa, aunque no la veamos ahorita, pero se oye que viene. Aleluya, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, ponemos delante de ti nuestros diezmos, ofrendas, aportaciones. Así como Elías, se oye lo que tú harás aquí en medio de nosotros en estos próximos días. Gracias por tanta bendición, Señor. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por no dejarnos ni abandonarnos, como lo ha prometido tu palabra bendita. Y queremos esta noche presentar lo que es tuyo, honrarte a ti y darte gracias y bendecir tu nombre, porque tú estás aquí con nosotros y tú estás haciendo cosas nuevas. Bendice cada familia, cada hogar, cada fuente de ingreso en medio de esta iglesia, Señor, que sea bendita con toda bendición. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Pueden pasar ahí, mis hermanos. Mañana tenemos intercesión a las 6 de la mañana. Gracias. Estaremos aquí a las 6 de la mañana orando al Señor. El domingo por la tarde mañana por la tarde habrá ensayo de alabanza y danza a partir de las 3 de la tarde. El domingo tenemos, hermanos, reunión general a partir de las 9 de la mañana y orando al Señor siempre de que todo se maneje de la mejor forma, hermano, con las elecciones. Vamos a estar orando todavía mañana aquí en intercesión por ello. Y por la tarde queremos parar toda actividad para que vaya a ejercer su voto. Eso es un derecho por el que usted tiene en su corazón votar, hermano, lo que el Señor pone en su corazón. Si el Señor no ha venido aquí al martes, nos estaremos viendo a las 6:30 p.m. con nuestro discipulado congregacional. Ahí, hermano, estamos
Estamos poniendo todo delante del Señor. Hay muchas cosas que quisiera yo poder compartirle que el Señor está poniendo en mi corazón, pero al final vamos a hablar lo que Él quiera, hermano, lo que Él quiera. Y ore por mí siempre para que podamos predicar lo que el Señor diga, no lo que yo diga, ¿ah? Siempre ore por mí para que el Señor me dé esa sabiduría. Y el viernes como hoy estamos con nuestras reuniones familiares. Recuerde, martes doctrina, viernes familia y domingo hablamos un poquito de lo devocional. Y por este mes de noviembre, lo que queda de noviembre y diciembre, hemos cancelado las reuniones de la tarde porque estamos preparando algunas otras cosas para la vigilia, que es el 31 de diciembre. Vamos a tener nuestra vigilia. Vamos a conectarnos también con el Señor primeramente y con nuestra casa cobertura para recibir la proclama profética de este año 2022 que el Señor tiene para nosotros. Y mire que todo, yo creo que hermano, yo creo que todo esto que resta vamos a trabajar el oído, hermano. Porque qué importante para una proclama tener bien abiertos nuestros oídos, hermano, y recibirla. Recuerde que por el oír viene la fe. Ya voy a predicar, hermano, pueden descender. Dios les bendiga. Es que hay muchas cosas que decirle, tal vez no sé si me ayudaron con hoy se me descargó la computadora, hermano, y no traje mi cargador. Tal vez me prestan ahí hermano Néstor, no sé, se le arruinó. Hermano Néstor me iba a prestar su computadora, es que la mía se me descargó y no traía mi cargador hoy, hermano. Mire usted qué cosas, ¿va? Pero lo bueno que estamos en la casa del Señor. Amén. Amén, amados. ¿Sí estamos aquí? Sí, ¿verdad? Bueno, yo creí que ya me había viajado solo, hermano. Mire, todo esto vamos a estar hablando hoy. Hay un versículo en Romanos, que déjeme buscarlo aquí en mi teléfono, por lo menos ahí traía mi mensaje hoy, pero hay un versículo en Romanos, si no estoy mal, Romanos 10, creo que es el versículo 12 más o menos, o déjeme chequear aquí, el 13, 10:13. Fíjese que dice ese versículo, mire qué interesante, porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Invocar es hablar, hermano. Invocar, fíjese que es llamar a gritos. Cuando usted busca esa palabra en el diccionario, invocar es llamar a gritos, es llamar así desesperadamente, hermano, desesperadamente. Pero, gracias, dice ese versículo que, ¿cómo pues invocarán en aquel en quien no han creído? Entonces, el primer requisito que necesitamos para invocar es creer. O sea, que el que no cree no puede invocar, hermano. Entonces, antes de hablar, tiene que llenarse nuestro corazón de fe, de creer en el Señor. Si no, no se puede. Yo no puedo llamar a alguien el cual yo no crea. Entonces, para invocar hay que creer. Pero después dice ese versículo, hermano. Dice, ¿y cómo creerán en aquel en quien no han oído? Ok. Entonces, mire, hermano. Mire, todo esto vamos a estar analizando todos estos días. Yo no sé hasta cuándo, pero yo quiero trabajar lo del oído, hermano, de aquí hasta donde el Señor me diga. Porque, hermano, mire, nadie puede invocar si no cree. Y nadie puede creer si no oye. Nadie puede creer si no oye. Ahí lo dice claramente ese versículo. ¿Cómo invocarán si no han creído? ¿Y cómo creerán si no han oído? Entonces el oído es algo bien importante, hermano. Y mire, aquí no solo estamos hablando de salvación. No solo estamos hablando de salvación.
porque tenemos que creer en las promesas que el Señor nos ha dado a todos nosotros. Pero no podemos creer si no tenemos bien nuestro oído. Hermano, ¿cuántos estorbos hay en nuestros oídos, hermano? Fíjese que hay un milagro que el Señor Jesucristo hizo. Dice que le destapó los oídos a uno. Ahí dice que él gritó al cielo, fata, y eso es ábrete, y se le abrieron los oídos, y solo le abrieron los oídos y empezó a hablar. No se puede hablar si no hay oído. Mire, por ahí estaba escuchando a alguien, por ejemplo, que alguien que no pueda hablar, fíjese que dicen, hermano, que no tanto es el problema en la lengua, sino que es en el oír. Como él no puede oír, entonces no puede desarrollar su lengua. Vaya, un niñito de 2, 3 años, ¿cómo aprende a hablar, hermano? ¿A qué escuela va un niño para enseñarle un idioma? No, solo con el oír aprende. Solo con el oír. O sea, que si el oído está bien, va a aprender a hablar. Pero si el oído no está bien, no va a tener problemas para poder, hermano, hablar, para poder aprender a hablar. Entonces, mire, qué importante es nuestro oído. Y fíjese que en el libro de Proverbios capítulo 25, entremos a esto, hermano. Libro de Proverbios capítulo 25, verso 12. Mire, le voy a leer varias versiones de este versículo, porque quiero aplicarlo. Obviamente hoy es un viernes, vamos a aplicar a la familia. Y dice ahí, como aretes de oro, como collar fino de oro, dice la versión Kadosh. Mire la comparación que hace el proverbista. Como arete de oro, como collar fino de oro, es el reprendedor sabio a un oído receptivo. A un oído, hermano, a un oído receptivo. Dice que, mire, un oído receptivo es semejante a un arete, a una joya de oro. Mire qué comparación. El tener un buen oído, hermano, mire, el tener un buen oído nos va a librar de muchas cosas, hermano. ¿O nunca le pasó a usted que mamá lo mandó a hacer un mandado allá a la pulpería, hermano? Le dijo que llevara harina y usted llevó huevos. ¿Y qué líos esos, hermano? Aquí traigo y que no, yo no te pedí eso, hermano. ¿Por qué? Porque no se oyó bien el mensaje. Entonces fíjese cuántos líos, hermano. Mire, de cuántos líos, mire, en lo plano, en lo material, de cuántos problemas nosotros nos hermanos salváramos si escucháramos bien, si oyéramos bien. Mire, otra versión, la versión moderna, dice que como pendiente de oro y collar de oro fino, así al oído obediente. Esta es otra cosa. Mire, el mismo versículo, solo que lo presentan en diferentes interpretaciones. Por eso es lindo tener varias versiones, hermano, porque ahí ya no habla de un oído receptivo. Es lo mismo, pero mire, un oído obediente, hermano. Un oído que sabe obedecer, dice esta versión, la versión moderna. Y hay otra versión, la Reina Valera 1602, dice que como zarcillo de oro y joyel de oro fino es el que reprende al sabio que tiene un oído dócil. Mire, ya vimos 3 oídos: oído receptivo, oído obediente y oído dócil. O sea, quiere decir que hay oídos que son duros, hermano. Por eso el Señor decía, miren, el Señor Jesucristo decía: ustedes tienen oídos, pero no oyen. Así les decía a los fariseos: ustedes tienen oídos, pero no oyen. Tienen ojos y no ven. Entonces de repente, hermano, mire, ahorita no estoy hablando de un oír natural o literal, sino que cómo debemos de pedirle al Señor que haga un milagro. Mire, hemos estado hablando de la sequedad también, hablamos de la mano seca.
y a veces uno dice, sí, Jesús hizo un milagro de la mano seca, pero eso fue para aquellos tiempos. Pero hermano, en lo espiritual nosotros necesitamos que el Señor quite toda sequedad de nuestras manos. Eso lo vimos. Ahora yo le diría, necesitamos que el Señor, hermano, toque nuestros oídos y los destape, hermano, en lo espiritual. Que podamos ser destapados en nuestro oír, que podamos, hermanos, ser trabajados en nuestro oír. Hay una última versión en este versículo que quiero leerle, que es la Pueblo de Dios, se llama esta versión, dice: anillo de oro y collar de oro fino es el sabio que reprende al que sabe escuchar, hermano. Oh, hermano, saber escuchar, hermano. Mire, me quedo con esta versión para desarrollar el mensaje. Saber escuchar. Hay que saber escuchar, hermano, no solo oír por oír. Hay que saber escuchar. Mire, hermano, cuántas cosas, por ejemplo, mire, cuántas cosas se dicen en un mensaje, en una prédica, cuántas cosas se dicen y de repente solo quedan en el aire y no logran, hermano, entrar a nosotros porque la palabra entra por el oído, hermano. Mire, así como la comida entra por la boca, la comida espiritual entra por el oído. Por eso Job decía que así como es el paladar para la comida, así es el oído para la palabra. Entonces, mire, nosotros necesitamos, cuántas cosas quedan en el ambiente, en una prédica, en un mensaje, cuántas cosas quedan ahí en el ambiente, hermano, en el ambiente, como que queriendo buscar un lugar donde meterse, pero como no tenemos un oído afinado, como nuestro oír, hermano, de repente tiene estorbos. Vamos a estar hablando de eso, hermano, hay estorbos en el oír. Entonces, mire, la palabra no encuentra, por decirlo así, mire, palabra es semilla. Cuando usted busca el significado de la palabra, así está también en la parábola del sembrador. Dice que la semilla es la palabra. Y la palabra, hermano, ¿sabe qué quiere decir esa palabrita en el original? Es esperma. Es una semilla, es un esperma que se desarrolla. Pero como la palabra queda así como flotando, hermano, no encuentra un vientre donde desarrollarse. ¿Pero por qué? Porque no puede hallar un oído por donde entrar, hermano, y que esa palabra se empiece a desarrollar en nosotros. Entonces, sin duda, amado, tenemos que pedirle al Señor. Mire, no le estoy diciendo tienen que pedirle al Señor, no. Tenemos que pedirle al Señor, todos, hermano: Señor, trabaja nuestros oídos, trabaja mi oír, trabaja mi oír. Yo no quiero, Señor, que ninguna palabra de la que se predique, que yo pueda recibir, que ninguna palabra quede flotando. Yo quiero recibirla y que esa palabra entre a mí y que esa palabra, hermano, crezca en mí, se desarrolle en mí y lleve fruto. Entonces necesitamos ser trabajados en nuestro oír. Pero como ahora vamos a trabajar un poco la familia, mire esto. En el libro de Ruth, capítulo 1, verso 6, encuentro a esta mujer, hermano. Usted sabe todo lo que le pasó a esta familia. A este, creo que se llamaba Elimelech, se llamaba el esposo de esta mujer. Tenía 2 hijos, que Elón y Mahalón, algo así se llamaban estos muchachos. Hermano, toman una decisión terrible de irse de la casa del pan a una tierra pagana. Ahí estuvimos hablando con los hermanos de Corderitos de este libro ayer. Entonces fíjese, hermano, que toman una decisión de abandonar la casa del pan. Eso quiere decir Betel o Belén. Eso quiere decir Belén. Abandonar la casa del pan y se van a una tierra pagana, hermano, como Moab. Una tierra pagana de idolatría, de inmoralidad sexual, hermano. Entonces, estando allí, empieza esa familia a pasar unas situaciones difíciles, hermano. Se le murió el esposo, a Noemí se le murió el esposo, después se le mueren los 2 hijos, se queda sola. Pero mire lo que dice ese versículo. Entonces se levantó después de esa arrastrada que le pusieron, hermanos, de veras. Es uno de los casos más difíciles en la Biblia que yo leo, cómo esta mujer le pasó, hermano, todas esas situaciones. Pero mire, qué lindo esa palabra: se levantó con sus nueras para regresar de la tierra de Moab. Mire, regresó de Moab a Belén. Pero mire esto:
porque ella había oído. No es que había visto, no, ella había oído. Había oído en la tierra de Moab que el Señor había visitado a su pueblo dándole alimento. Otras versiones dicen dándole pan. Entonces mire, esta mujer, después de aquel gran lío que le pasó, hermano, gloria a Dios que su oído no le falló. De repente escuchó una noticia: mira, Noemí, déjame decirte que la escasez allá en Belén ya terminó, que ahora el pueblo está bendecido, que el Señor ha visitado a su pueblo, que el Señor se ha acordado de su pueblo y que ahora hay abundancia de pan, como dice su nombre. Belén es casa de pan, hermano. Entonces lo importante y lo que me llama la atención es que esta mujer no se le había marchitado su oído. Y como no se había marchitado su oído, empezó, hermano, voy a decirlo así, a enmendar los errores que había cometido en el pasado. Entonces mire, todos hemos cometido errores, hermano, en nuestra vida pasada, en nuestra vida personal o en nuestra vida familiar. Hemos cometido errores, en lo ministerial hemos cometido errores, pero que no se marchite nuestro oído para enmendar, para corregir cualquier mala situación, hermano, que hayamos tomado en lo familiar. Si nos hemos equivocado, seguramente sí, pero qué lindo es que nuestro oído esté abierto para poder, hermano, corregir toda decisión que no está bien. Entonces aquella mujer, cuando escuchó, hermano, cuando su oído escuchó de que habían buenas noticias allá, ella dijo: yo voy a corregir, voy a regresar. Qué lindo, hermano, es que aunque estemos, mire, aunque estemos mal, aunque estemos derribados, hermano, mire, solo tal vez salga así un poquito de usted y piense cómo estaba Noemí ahí, hermano, después de que se le murió su esposo y después de que se le murieron sus 2 hijos. ¿Cómo estaría? Derribada, hermano. Pero su oído estaba bien todavía. Entonces ella oyó, se levantó y dijo: voy a reconstruir lo que hice mal. Voy a enmendar lo que hice mal. No estuvo bien que nos hayamos salido de Belén. Hermano, si hay alguien tal vez me está escuchando ahí por las redes sociales, mira, si te ha ido mal, si dejaste al Señor y te ha ido mal, ¿sabes qué? Esta noche el Señor pues te está hablando, dice: mira, oye, que en la casa del Señor, en la casa del pan, ahí no va a faltar alimento. Regresa así como el hijo pródigo regresó. Enmendemos nuestros errores, hermano. Yo sé que, mire, hoy hablábamos con unos hermanos mire, para caer, hermano, a veces para caernos, hermano, no es de mucho ahí, hermano, pero para levantarnos a veces cuesta, para levantarnos. Entonces, ¿sabe qué? Que nuestro oído, hermano, que nuestro oído no se marchite, que nuestro oído pueda escuchar las buenas nuevas de salvación. Si hemos cometido errores en lo familiar, porque este viernes, recuerda, es familiar, entonces ¿sabe qué? Enmendemos. Hay otro versículo, otro caso que quiero plantearle, está en Génesis 27:3. Aquí quiero llevar el tiempo. Génesis 27:3, ahí lo buscamos. Dice: ahora pues te ruego. Está hablando, solo lo ubico en la historia, está hablando Isaac con su hijo mayor, con Esaú. Le dice Isaac a Esaú: mira, Esaú, ruego que toma tu equipo y tu aljaba y tu arco y sal al campo y tráeme caza y prepárame un buen guisado como a mí me gusta y tráemelo para que yo coma y que mi alma te bendiga. Mire, un padre queriendo bendecir a su hijo antes que yo muera. Verso 5, hermano, verso 5. Rebeca estaba escuchando, oído, esa tenía ahí el oído bien abiertito. Rebeca estaba escuchando cuando Isaac hablaba a su hijo Esaú. Y cuando Esaú fue al campo a cazar una pieza para traer a casa, dice que Rebeca habló a su hijo Jacob diciendo: he aquí, otra vez, he aquí, oí a tu padre que hablaba con tu hermano Esaú diciéndole: tráeme caza
y prepárame un buen guisado para que coma y te bendiga en presencia del Señor antes de mi muerte. Entonces aquí vemos a una madre. Déjeme aplicar, mire, esta historia tiene muchas maneras de aplicarla, tanto en lo negativo, hermano, como en lo positivo. La Biblia es hermosa, que podemos aplicarlo de muchas maneras. Pero por lo que estamos viendo ahorita, el oído, qué importante es que nosotros estemos atentos a la bendición de Dios, hermano. Mire, qué importante es que nuestro oído esté así como presto, hermano, que cuando haya una bendición de parte de Dios, nosotros podamos decir: amén, la recibo, esa bendición es para mí, esa bendición es para mi casa, es para mi familia. Que estemos atentos. Mira, que hay una madre que, hermano, tenía sus antenitas bien paradas, a saber desde cuándo, hermano, ella estaba esperando ese momento, porque ella sabía que ese momento iba a llegar. Ella sabía que en algún momento su padre iba, o su esposo en este caso, que era el padre de esos muchachos, hermano, iba a llamar a Esaú para bendecirlo, pero ella sabía que ya Esaú había negociado su primogenitura. Entonces ella estaba como lista, hermano. Mire, si Jacob, perdón, se había dormido, allá había una madre lista, esperando el momento oportuno, hermano, para que su hijo llegara donde su padre y recibiera la bendición. Hermano, qué importante, aquí hablemoslo así en general, qué importante que uno como padre de familia esté con sus oíditos bien abiertos, para que cuando sea el momento oportuno de bendecir a nuestros hijos, los bendigamos, hermano. Mire, cuando hay una bendición de Dios no la podemos dejar pasar, hermano. Hace unos viernes estuvimos aquí, el Señor hizo algo hermoso y pudimos ungir a nuestros hijos aquí, los pudimos bendecir. Hermano, ese día, mire, ese día fue una noche de gloria que el Señor nos regaló. Pero vienen más, vienen más. Entonces, mire qué importante es que nosotros no dejemos escapar la bendición que Dios tiene para nuestros hijos. Pero ¿qué se necesita, hermano? Un oído bien abiertito, hermano. Un oído presto, así como estaba Rebeca ahí, hermano, lista para bendecir a su hijo. Entonces, por otra parte, cuando leemos el verso 8, mire la instrucción que le da Rebeca a Jacob. Ahora, hijo mío. Otra vez, hermano, es que mire, ¿qué cosa es esta? Mire, dice: ahora, hijo mío, escúchame. Oído. Escúchame. Haz exactamente lo que yo te diga. Vete a los rebaños y tráeme 2 de los mejores cabritos con los que prepararé el plato favorito de tu padre. Después lleva la comida a tu padre para que se la coma y te bendiga antes de morir. Ahora pongámonos del lado de Jacob. Ya ella escuchó, pero ahora le está dando el consejo a su hijo: mira, escúchame. Eso es, abre tus oídos. Entonces aquí el mensaje es para los hijos. Por eso, mire, cuántas veces encontramos en la Biblia: oye, hijo mío, oye, hijo mío, el consejo de tu madre. ¿Cuántas veces encontramos eso? Sobre todo en los proverbios, hermano. Oye, hijo mío. Entonces, mire, un hijo debe de tener sus oídos abiertos a la instrucción de sus padres, hermano. O que no les falte eso a los muchachos, a los niños, a los jóvenes que están todavía bajo la guianza de sus padres. Que no les falte sus oíditos abiertos, hermano, para que ellos puedan escuchar la instrucción y hacer las cosas exactamente. Entonces, oídos abiertos. La bendición en gran parte, hermano amado, mire, la bendición de Dios para nosotros en gran parte depende de cómo oímos. Oír está bien ligado a obedecer. Eso, cuando usted busca esa palabra, dice que es oír para obedecer. Entonces, la obediencia, nadie puede obedecer si no oye. Hermano, nadie puede obedecer si no oye. Nadie. Tenemos que oír primero para obedecer. Nadie va a cumplir las instrucciones si primero no las oye. Hay que oír primero para obedecer. Ahora, quiero entrar un poquito más, hermano, un poquito más profundo en esto. Fíjese, estaba revisando algunas cosas
Y quiero llevarlo a algo más, todavía más adentro, hermano. Y para eso quiero que veamos Génesis 14:14. Ya vimos ahí algunos casos así como que bien así por encimita, pero entrémosle un poquito a esto, hermano. Que el Señor nos ayude. Que el Señor nos ayude y nos guíe esta noche para poder dejarle una palabra de parte del Señor a usted. Fíjese que ahí en Génesis 14:14, mire, dice la Biblia: oyó Abraham, oído, hermano, oído, oyó Abraham que su pariente estaba prisionero. Hermano, oyó Abraham, oyó que su pariente estaba prisionero y armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los guió hasta Dan. Dice que cayó sobre ellos de noche, él y sus siervos, y les atacó y les fue siguiendo hasta Oba, al norte de Damasco. Y mire esto, dice que recobró todos los bienes, también a Lot, su pariente, y a sus bienes, y a las mujeres y demás gente. No, yo quiero detenerme aquí en este puntito, que el Señor ahí me ayude con el tiempo, hermano. Mire, aquí vemos un hombre que tiene a uno de sus familiares, está prisionero, está en problemas de hermano, de esclavitud. Pero él, su oído lo tenía bien. Apliquemos esto a nuestras casas, a nuestras familias. Hermano, mire, cómo de repente uno de los nuestros puede estar en alguna prisión, no literal, pero sí en alguna prisión, en alguna atadura. Puede estar, hermano, con alguna situación espiritual un poco complicada y nosotros no nos damos cuenta. Y qué interesante que aquí me enseña la Biblia a mí que para poder darnos cuenta de esa situación, hermano, no es tanto los ojos, sino que el oído. Fíjense que Abraham oyó que su pariente estaba prisionero. Entonces, ¿cómo de repente, mire, déjeme aplicar esto, cómo de repente nosotros en todo nuestro hogar, hermano, ahí con todo lo que tenemos que hacer, con todas las responsabilidades que hay, de repente nuestro oído se obstruye y de repente tenemos a uno de los nuestros que está prisionero. Y como está, hermano, ahí prisionero, y nosotros como no tenemos un buen oír, de repente no nos damos cuenta y podemos pasar años con familiares nuestros que están en una prisión. Hermano, hay cosas que no se ven a simple vista. Perdóneme, mire cómo quiero trabajar este punto. Hay cosas que no se ven a simple vista. Mire, hay luchas que de repente tienen nuestros hijos. De repente hay batallas que tienen nuestros hijos que no se ven. Y ahí están peleando, y ahí están luchando, y ahí, hermano, están prisioneros, no pueden, mire, están como atados, están como alguna situación que ellos mismos tienen su lucha. Y nosotros entonces como padres, como tenemos nuestros oídos obstruidos, hermano, no nos damos cuenta que de repente uno de los nuestros está cautivo y viviendo con nosotros. Sí, hermano, mire, cómo de repente, vamos a verlo de esta manera, cómo de repente hay hijos que se metieron a territorios que no deberían de meterse y ya no pudieron salir de ahí. Ya no pudieron salir de ahí. Solo un ejemplo. De repente uno de los nuestros cayó en ver pornografía. Y como eso no es algo público, sino que solo es algo que se hace en lo escondido, en lo oculto, hermano, cayó en eso y ya no puede salir de ahí. Prisionero. Y nosotros,
Aquí en la iglesia, hermano, y tal vez Él viene a la iglesia, aquí estamos todos en familia, pero hay un prisionero en nuestra casa. ¿Cuándo se va a abrir nuestro oído? Esto es bien importante, hermano, que lo podamos recibir. Mire, qué importante es tener nuestro oído bien abierto, hermano, para que nosotros de repente escuchemos no la voz de nuestros hijos, sino su espíritu pidiendo ayuda, su alma pidiendo ayuda. Hermano, cómo de repente hay ataduras en el alma. Cómo de repente hay ataduras que mire, no se ven a simple vista, son ataduras que están en el alma. Mire, le voy a leer una, no la traía ahí, pero yo creo que está en Génesis 34. Génesis 34, si quiere busquémoslo. Hay un jovencito que se le ata el alma, hermano. Vamos a ver qué versículo es. Versículo 3. Dice que esta muchachita salió a visitar ahí a ese pueblo. Leámoslo desde el 1. Entonces Dina, la hija que Lea había dado a luz a Jacob, salió para ver a las jóvenes del lugar. Y la vio Siquén, el hijo de Amor, el heveo, príncipe de aquella tierra. Él la tomó, se acostó con ella y la violó. Pero mire el verso 3. Pero se sintió ligado a Dina, hija de Jacob. Se sintió ligado. Se enamoró de la joven y habló al corazón de ella. Entonces pueden haber prisiones pasionales, hermano. Y aquí nos vamos todos, esposos, esposas, hijos y los demás parientes. Pero mire cómo una situación pasional nos puede meter a una cárcel. Pero como no oímos, podemos tener familiares presos, hermano. Y no estoy hablando de cárceles literales, sino que así como Abraham dice que él oyó que uno de sus parientes estaba preso. Hermano, nuestro oído se tiene que abrir para ver, hermano amado, para oír si alguno de los nuestros no está clamando en alguna cárcel espiritual, ya sea de su alma o de su espíritu, y desde allí él gime: ayúdenme, ayúdenme, ayúdenme. Pero como no es una voz literal, sino que es un clamor, ya sea del alma o del espíritu, no lo oímos. Es importante que entendamos, amados, que así como en el cuerpo físico tenemos boca, ojos, hermano, tenemos tacto, así también todos esos sentidos funcionan en lo almático y funcionan en lo espiritual. Recuerde que nosotros somos seres tripartitos: cuerpo, alma y espíritu. Cuerpo, alma y espíritu. Pero así como el cuerpo natural tiene boca, ojos y todo eso, los sentidos espirituales también, hermano, también lo tiene nuestra alma y también lo tiene nuestro espíritu. Entonces pueden haber clamores solo del alma, y como no tenemos nuestros oídos abiertos para esos niveles, entonces no sabemos, y podemos pasar, hermano, en nuestras casas con alguno de los nuestros. Mire, con alguno de los nuestros que está encarcelado. Pero mire qué lindo. Mire, ¿por qué le leí esos otros versículos? Porque al abrir nuestros oídos vamos a recuperar a nuestras familias. Si hay hijos que usted dice ya no hay lo que hacer con él, no importa, que se abran sus oídos para que usted y yo montemos planes de acción para poder recuperar a los nuestros, hermanos, recuperar nuestras casas. Padres que tal vez no andan bien, hay que recuperarlos. Hijos que tal vez no andan bien, hay que recuperarlos. Hay que sacarlos de esas cárceles. Mire, cuando avanzamos un poquito en esto, veamos Éxodo 32:17. Éxodo 32:17. Otra vez, todo esto tiene que ver con el oír, hermano. Dice: al escuchar el ruido de las aclamaciones, dice esta versión,
Biblia Pueblo de Dios, dice que al escuchar, mire otra vez el oído, al escuchar el ruido de las aclamaciones que profería el pueblo, Josué dijo a Moisés: hay ritos de guerra en el campamento. Josué dijo eso a Moisés. Oh, qué bonita celebración hay allá abajo, Moisés. Ese pueblo sí que está con todo el júbilo danzándole al Señor. Eso es lo que dijo, según lo que escuchó Josué, eso determinó él. Me gusta este ejemplo, hermano, y aquí nos va a quedar un poquito más claro el sentido del mensaje. Porque hay dos oídos escuchando la misma cosa, y no los dos tienen el mismo juicio. Entonces, mire qué importante. Mire cómo estaba el oído del uno y cómo estaba el oído del otro. Por eso, hermano, no se trata de que si oímos, no, es por eso le leí varias versiones al inicio. Es cómo escuchamos. ¿Cómo escuchamos? ¿Cómo están nuestros oídos, hermano? Porque aquí hay uno que dice: oh, hay gritos de guerra ahí en el campamento. Pero Moisés respondió, verso 18, pero Moisés respondió: no son cantos de victoria. No, no, no. Ni alaridos de derrota tampoco, no. Lo que oigo son cantos de coros alternados. Por eso me gusta esta versión. Son cantos distorsionados. Por decirlo así, son cantos contaminados. Dice el verso 19 que cuando Moisés estuvo cerca del campamento y vio el ternero, eso es el becerro, y las danzas, se enfureció y arrojando violentamente las tablas que llevaba en sus manos, las hizo añicos al pie de la montaña. Oh, entonces, hermano, campamento puede ser una casa, campamento puede ser la iglesia, campamento puede ser el pueblo de Dios, pero una de las maneras de ver el campamento puede ser tu casa, puede ser mi casa. Entonces apliquemos esto porque ¿cómo oímos en nuestras casas? ¿Al estilo de Josué o al estilo de Moisés? Mire, dos hombres de Dios, hermano. Aquí no estamos hablando de cualquiera. Usted sabe lo que llegó a hacer Josué. No digamos Moisés. Pero el oído de Josué pudo discernir una cosa. ¿Y sabe qué? Una cosa buena. Él dijo, es como una alabanza de victoria la que yo escucho allá en el pueblo. ¡Qué bonito! Pero Moisés dijo: no, eso no es lo que tú estás oyendo, Josué. Mira, ahí hay una alabanza contaminada. Hermano, ¿qué música está sonando en nuestras casas? No, ¿sabes qué dicen? No, si la música del recuerdo es linda, ahí me pongo a escucharla porque eso me transporta a otros años, hermano. Perdone, ¿qué música estamos escuchando? Eso es hablando así, hermano. Algo así, pero podemos decir otras cosas. Mire, lo que yo puedo determinar aquí a la luz de la palabra es que muchas veces en nuestros hogares se pueden estar dando cosas que no están bien, pero que como nuestro oído está malo, como nuestro oído tiene estorbos, entonces le llamamos bueno a lo que en verdad está malo. Entonces aquí podemos aplicar esto, hermano. ¿Cómo juzgamos de repente el comportamiento de nuestros hijos, por ejemplo? Vaya, con esto creo que me voy a dar a entender. Tiene un niñito ahí de un año y medio, que está empezando a hablar. Y como los niños repiten lo que oyen, ¿va?
y de repente se le sale una palabra de 3 pisos. Entonces el papá y la mamá, ay, qué lindo, lo escuchaste. Qué lindo cómo habla mi hijo. Y hasta se ríen, hermano. No sé si usted, mire, yo no sé si usted ha tenido la experiencia, pero cómo hay madres o padres que cuando su hijo dice una boconada, se ríen y la celebran. Cuando su hijo, hermano, cuando su hijo se porta no su hijo, otros, pero cuando en una familia un hijo se comporta mal y tal vez le sonó los cachetes a otra y se ríen, hermano. Entonces, mire, cómo de repente en nuestras casas, por no tener bien nuestro oído, podemos estar juzgando mal una situación que a Dios no le agrada y que nosotros creemos que no pasa nada. Es tranquilo, no, eso es normal. No, esa película que está viendo mi hijo, no, eso no. Todos dicen que eso está malo, pero para mí eso está bien. Ay, hermano. No, eso que mi hija salga ya sola y tal vez jovencita, tal vez de 15, 16 años. No, eso que mi hija se vaya con sus amigas allá y que se pierda todo un día y que ay, hasta que venga hasta en la noche. Eso yo no le miro nada malo, que se divierta. Hermano, mire cómo hay cosas que por no tener nuestro oído bien afinado, podemos estar, mire, permitiendo el libertinaje en nuestras casas. Porque aquí lo que estaba pasando, ¿qué era, hermano? En realidad, ¿qué era? Tenían una fiesta pagana, el pueblo de Dios. Habían construido un becerro, idolatría. Y ¿sabe qué? Ellos decían, este Dios nos sacó de Egipto. Mire, aquí le estaban dando la gloria a algo muerto. Le habían quitado la gloria a Dios y ahora se la estaban dando a un becerro. Entonces, ¿cómo de repente, hermano, nuestro oír puede estar estorbado para decirle bueno a lo que está malo? Y otras veces, malo a lo que está bueno. Entonces, vemos cómo Moisés escuchó diferente a Josué y él tuvo, hermano, una asertividad en lo que estaba pasando. Más adelantito, en el libro de Números, aquí quiero también tocar otras cositas. Mire qué cosas estas, hermano. En el libro de Números, capítulo 30, que el Señor nos ayude, hermano, en nuestro oír. Oh, mire esto, vamos a hablar un poquito de estos versículos. Números 34, la Reina Valera 1990 dice: pero la mujer joven que aún vive en casa, está hablando de una jovencita, la mujer joven que aún vive en casa de su padre, cuando hace un voto al Eterno, dice esta versión, y se liga con una obligación, si su padre, al conocer su voto y su obligación, calla, el voto de ella será válido. Esa palabrita conocer es oír. Y esa palabrita allá conocer es oír, la misma palabrita que está más abajito, vamos a leerla. Ahí dice: pero si al oír su padre, mire otra vez el oído, hermano, otra vez el oído. Qué importante es que tengamos bien nuestro oído, hermano. Qué importante es que tengamos un oído bien acertado, hermano, bien dócil, obediente, como lo vimos al principio. Dice, pero si el padre, pero si al oír su padre el voto con que ella se obligó, lo desaprueba, el voto quedará nulo. Y el Eterno la perdonará por cuanto su padre lo anuló. O sea, aquí vemos a un padre, aquí están dando como una ley, hermano, como para dejar algo establecido en cuanto a los votos. Entonces, si de repente está el papá ahí en la casa y escucha que su hija hace un voto, ya oyó, pero el padre
Le puede importar, bueno, si es la vida de ella, ahí que se amarre con los dichos de su boca. Y puede dejar eso así. Y ese voto, esa palabra, tiene validez. Tiene validez. Pero si su padre tiene su oído bien, hermano, mire esto, si su padre tiene su oído bien acertado, un oído dócil, un oído presto, entonces él inmediatamente se para y dijo, anulo eso que dijiste, no tiene validez, y entonces queda nulo. Y aquí entonces hablemos un poquito, hermano, porque como en nuestras casas, mire, estamos hablando de la familia, como en nuestras casas debemos de tener padres de familia. Aquí incluyámonos los padres de familia, padre y madre. ¿Cómo tenemos que tener nuestro oído bien abiertito para lo que dicen nuestros hijos? Hermano, un voto es una palabra que sale de la boca, es como una declaración. Eso es un voto, es una declaración. Entonces, mire, cómo nosotros tenemos que estar prestos, atentos a lo que hablan nuestros hijos. Porque de repente ellos se pueden estar amarrando con los dichos. Eso dice la Biblia, hermano. Mire, que uno se amarra con los dichos de su boca. Por lo menos eso es lo que la palabra nos da a entender, que en nuestra boca, dice la Biblia, está el poder de la vida y de la muerte. Entonces, mire qué responsabilidad, hermano. Mire qué responsabilidad esta. Porque vaya, usted de repente está ahí en su mesa con su familia comiendo y de repente sale un tema, qué sé yo, un tema X ahí. Mira que tengo que hacer un examen ahora y no le entiendo. Y de repente la hija o el hijo, me voy a quedar en esa materia, papá. Ella está diciendo algo negativo. Mire, un padre que tenga el oído bien, mira, hija, recoge esa palabra, rechazo esa palabra. Vamos a ver qué hacemos, pero la vas a pasar, vas a poder, no te vas a quedar. Entonces, ¿cómo nosotros debemos de tener, hermano? Por eso, mire, nuestro oído, eso solo es un ejemplo, pero cómo hay cosas que de repente nuestros hijos, ellos dicen, y que de repente hay que cortar esas palabras y decirles, no es así. Sí, hermano. Porque mire, hermano, traemos, y se lo digo así, traemos cosas, formas de hablar, hermano, que han pasado de generación en generación. Mire, yo le puedo decir cosas que de repente se las escuchaba a mi abuelita, también se las escuchaba a mi mamá, y que ahora a mí me ha tocado que decir, ya no quiero eso, Señor, yo ya no quiero hablar de la misma manera. Ya no quiero hablar de la misma manera, yo quiero cambiar mi manera de hablar. Yo quiero que ahora mis hijos aprendan a hablar de una manera diferente. Pero como hay cosas, hermano, maneras de hablar, formas de decir cosas que se van pasando, hermano, de una generación a otra generación y a otra generación. Entonces, como de repente, mire, hay palabras como que no puedo, nunca lo voy a lograr, nunca lo voy a lograr. Es demasiado difícil para mí eso, no lo voy a lograr. ¿Cómo hay cosas que de repente hay que cortarlas ahí, ahí nomás, hermano, y decirle, no, ese voto que salió de tu boca se queda sin efecto, está nulo? Hermano, fíjese que yo en lo que estudiaba esto, hermano, mire, yo cerraba mis ojitos ahí y empezaba, Señor, cuántas cosas de repente nosotros no las cortamos como padres. Mire, cuántas cosas, incluso nosotros hemos dicho
Y que de repente esas palabras ahí están, hermano, no se cortaron, no, mire, no se tomaron y se anularon. Y que de repente afectan el desarrollo de la familia, el desarrollo de nuestras casas. Entonces, ¿cómo nosotros, hermano, realmente debemos de examinarnos? Porque, hermano, mire, con la boca es un lío, hermano. En un momentito nosotros decimos cosas que nunca deberíamos de haber dicho. En un momentito. ¿Y sabe cuál es el lío más peor de esto, hermano? Es que lo que se dijo ya se tiró, hermano. Ya lo que se habló ya se fue, hermano. A veces quisiera hacer así como en los mensajitos de WhatsApp, ¿verdad? Se equivocó con algo y ligerito lo borra y no pasó nada. Pero cuando hablamos, hermano, es bien difícil. Lo que se expulsó de nuestra boca, ¿sabe que lo único que se puede hacer es anular? Anulo lo que dije. Anulo eso que salió de mi boca. Entonces, analizaba todo esto, hermano. Analizaba todo esto y cómo nosotros en el hogar, mire, quiero leerle más adelantito en el verso 7, quiero leerle porque también habla de la mujer casada, y entonces aquí apliquémoslo a lo matrimonial, y después yo quiero llevarlo a un caso y poder revisarlo desde este punto de vista. Dice, ya le hablaron a los hijos, a los jovencitos, dice, pero ahora dice el verso 7, si una mujer casada pronuncia un voto o alguna obligación y su esposo oye y calla, el voto quedará válido. Pero si cuando el esposo la oye, lo desaprueba, el voto que ella pronunció quedará nulo. Entonces aquí estamos hablando a nivel de cónyuges. Y por lo que entendemos, hermano, en el Antiguo Testamento realmente, mire, la participación de la mujer era casi que, hermano, no excluida. Pero ahora, en el tiempo de la gracia, podemos ver que la mujer tiene sacerdocio. Entonces, si la mujer tiene sacerdocio, entonces yo quiero aplicar esto, que nosotros como esposos debemos de cuidarnos el uno al otro. Por ejemplo, si un esposo habla algo negativo para su hogar, una esposa debe tener sus oídos, hermano, bien ahí alineaditos y decir, no, eso que dijiste, no es así. Recojamos esas palabras, anulemos eso, por favor. Mira, eso que le dijiste al niño, no, eso no está bien. Corrijámoslo. Y viceversa. Si un esposo escucha a su esposa diciéndole cosas negativas, hermano, ya sea a un hijo o a todo lo que tenga que ver en el hogar, qué lindo es que haya un esposo hermano, con madurez, sin gritar, decir, mi amor, eso que dijiste, mejor mira, vamos a cambiar la manera de decirlo. No es la manera correcta de como lo dijiste. Y entonces empezamos a cubrirnos en nuestras casas, hermano. Empezamos a hablar diferente en nuestras casas. Por eso es que yo le hacía la relación de que qué importante que, hermano, para poder hablar bien es necesario oír. Para poder hablar bien es necesario oír. Entonces, cuando vemos esto, hermano, yo lo que puedo entender ahí es que cómo debemos de guardar nuestra manera de hablar. ¿Cómo debemos, hermano, de cuidarnos el uno al otro y que no hayan, hermano, decretos o palabras negativas en nuestro hogar? Imagínense decirle a un hijo, va no servir para nada. Vos no servís para nada. Siempre lo mismo con vos. Ya nunca cambiaste. Ya siempre te quedaste así. Ya no vas a hacer. Ya no pasaste de ahí. Ya no te compusiste. Un padre que escuche eso, por ejemplo, un padre que escuche a una madre diciéndole a su hijo eso, ahí mismo tiene que, no, cambiemos la manera de hablar. Desapruebo esas palabras. Sí va a cambiar. Va a ser diferente. Desapruebo lo que dijiste.
Y tal vez no con el fin de pelear, hermano, ni de entrar en conflicto, sino, hermano, que realmente busquemos el buen desarrollo de nuestras casas. Tal vez en un momento de enojo se dicen cosas que no se deben decir. Pero qué lindo es que si el esposo esté enojado, que la esposa esté tranquila, para que ella escuche cómo habla su esposo, y viceversa. Si la esposa está enojada con uno de sus hijos, bueno, que escuche bien él. Pero qué importante es tener el oído bien, hermano. Entonces, mire, hay un ejemplo en la Biblia que lo vemos en este caso. Yo quiero llevarlo, tal vez no está ahí, pero en Génesis vamos a ver, sí, Génesis, creo que Génesis 30. Déjenme ver si es ese que yo quiero leerle. Génesis 30. Vamos a ver, hermano, si no le fallo con la cita. Es cuando están haciendo Benjamín. Vamos a ver. Si alguien lo encuentra, me avisa. Yo digo que era Génesis. No, es Génesis 35, hermano. Génesis 35, capítulo 17. Dice, y aconteció que como había dificultad en su parto, le dijo a la partera, no temas, no temas, porque también tendrás este hijo. Pero sucedió que al dar el último suspiro, porque murió, llamó el nombre de su hijo Benoni. Ella, de la boca de esa mujer, dijo, ese niño se va a llamar Benoni. ¿Sabe qué quiere decir Benoni? Quiere decir hijo de la izquierda, hijo de mi siniestra. Eso salió de la boca de ella. Pero inmediatamente, hermano, pero su padre, dice ahí, lo llamó Benjamín, hijo de mi diestra. Entonces, ahí vemos lo que estamos viendo. Una madre que en un momento difícil, que en un momento de dolor, que en un momento de desesperación, está soltando, hermano, una palabra negativa para su hijo. Pero hay un padre que tiene un oído despierto. Y entonces no se llamará Benoni, se va a llamar Benjamín, hijo de mi diestra. Hermano, cuando empezamos a ampliar eso en la Biblia, hijo de la derecha e hijo de la izquierda, cuando empezamos a ampliar eso en la Biblia, hermano, solo en Mateo 25 hay algo que nos aclara el panorama, porque el Señor dice que tiene a todas las naciones y Él va a apartar a unos a la derecha y a otros a la izquierda. Entonces ahí dice que a los que tenía a su derecha les va a decir, pasen, entren al reino eterno y gocen de él. Pero a los que tenían a la izquierda, ¿qué les dice? Vayan al castigo eterno, a un lugar de maldición. Entonces la izquierda es un lugar de maldición, la derecha es un lugar de bendición. Entonces aquella mujer dijo, este es un hijo que me está causando dolor, entonces por eso lo voy a nombrar Benoni, un hijo de la izquierda. Pero hermano, mire ese padre, él escuchó esa declaración y dijo, no, él va a ser un hijo de bendición. Entonces, ¿cómo nosotros, hermano, tenemos que tener? Mire, y aquí, solo en ese ejemplo, ahí podemos aplicarlo en muchas áreas de nuestra vida. Hermano, ¿qué estamos hablando en nuestras casas? ¿Qué estamos hablando? ¿De qué manera estamos hablando? Y como producto del hablar es cómo escuchamos.
¿Cómo hay, hermano, cómo hay cosas, de veras, si nos revisamos, hermano, cómo hay cosas que debemos de cortarlas, hermano? Debemos de cortarlas. ¿Sabe? Tal vez estoy desnudando aquí a mi familia, ¿va? Pero ¿sabe una palabra que ha estado en mi familia, hermano? Yo se lo he escuchado a mis tías, a mis primos, a, y a toda mi generación, a todos los que yo he logrado conocer, esa palabrita está, hermano. Decirle a los hijos, pasmados. Vos pasmado, vení para acá. Pasmado y pasmado, hermano. Y lo que le digo, cómo esas cosas se van trasladando. Cómo esas cosas, el niñito cuando estaba chiquito, él escuchaba que le decían pasmado. Ahora que creció y ahora tiene sus hijos, ya él tiene sus hijos, entonces él le dice a sus hijos, pasmados. Entonces esos también crecen, llegan a ser grandes, tienen su familia y siguen con esos hermanos, con esas formas de hablar. Con esas formas de hablar, hermano, revísese. Yo ya lo hice, por eso lo digo. Revísese. Y de repente en su vocabulario hay palabras que vienen de atrás, vienen de generaciones. Hermano, yo he luchado con él. No, ya no, ya eso no, hasta aquí no más. No voy a decir eso, ya no. Porque hermano, se van trasladando. Entonces, ¿cómo nuestra manera de hablar tiene que cambiar? Pero mire, no, nada se cambia de la noche a la mañana. Es un trabajo, hermano, que Dios lo hace en nosotros primeramente. Y nosotros de repente entonces tenemos que recibir un auxilio de Dios para entender que eso no está bien y hay que corregirlo. ¿Cuánta ayuda necesitamos del Señor para esto, hermano? Para romper con ciclos que hayan estado, mire, generacionales y que hayan estado molestando. Entonces, qué importante es, amados, que nosotros seamos ministrados en nuestro oír. Que identifiquemos claramente cuando algo está malo y que hay que corregirlo. Hay que cambiarlo. Hay que cambiarlo. Primero Dios. Yo sé que el Señor nos va a habilitar en todo este tiempo. Pero sí, eso el Señor me lo puso. Hay que revisar todo eso del oír, hermano. Hay que revisar el oír. Porque del oír, mire, del oír depende nuestra fe en el Señor. A veces se confunde entre la fe y el positivismo, que esas son teorías de allá afuera. Sé positivo, habla bien, declara que te va a ir bien. No quiero, hermano, mire, no quiero llevarlo a eso, sino que uno habla de lo que tiene adentro, una convicción. Mire esto. La Biblia dice que de la abundancia del corazón, de eso habla la boca. Entonces, mire qué cosa, hermano. Mire, cuando nosotros solo lo hacemos así por decir, vaya, hoy me levanté en la mañana y hoy yo le dije al Señor, Señor, yo declaro que hoy me va a ir bien. Y yo declaro, Señor, que este día es un día de bendición. Pero si solo lo hacemos de la boca hacia afuera, no es una convicción que está dentro de usted. Eso es otra clase, se llama, hermano, de motivacional. Esa la dan ahí en los cursos motivacionales. Pero la fe no es así, hermano. Por ejemplo, para que Elías haya dicho, oh, escucho que viene una lluvia fuerte. Eso no fue así por así. ¿Sabe qué? Es que eso entró por el oído
a su corazón. Y eso su corazón habló. Entonces, para que nosotros en verdad hablemos cosas que están en el corazón, primero tienen que entrar en nuestro corazón. Y la forma en que entran es por medio del oír. Por medio del oír. El día de ayer, ya el tiempo se me fue, hermano, solo le cuento esto. El día de ayer virtualmente estuvimos en un retiro. Yo creo que ahí en las redes sociales lo vio, la preproclama profética. Una preproclama que hacen allá, esta vez le hicieron allá en Estados Unidos. Mire, hermano, el Señor a mí en lo personal me habló. En lo personal, no sé si a los otros les pasó. Y pude entender esto. Y yo quiero en el nombre del Señor, de lo que yo he recibido, poder ministrar. O sea, que lo que a mí me ha pasado, que nos pase a todos, hermano. Que se cumpla la palabra de Dios. Que la unción que cae sobre la cabeza, que llegue hasta el borde de las vestiduras. Yo eso digo, Señor, que lo que yo reciba, Señor, si es tuyo, eso es tuyo seguramente, Señor, que fluya. Entonces, hermano, ayer tuve una experiencia que nunca la había tenido. Y es que cuando hubieron, hermano, no sé, pero mire, vamos a ver, como unas 8 prédicas de 45 minutos. Y cada hermano, cada pastor que predicó, sembró algo en mí. Pero lo que le quiero contar es que fíjese, hermano, que no era todo el mensaje. Es que esto es lo que a mí me impactó. No era todo el mensaje, sino que de repente esos pastores estaban hablando algo y dentro de mí, hermano, se movía mi corazón y me llevaba a abrir mi boca y a decir amén. Ahí solito, puro loco, ahí en la oficina. Amén, amén, recibo eso. Entonces me pasó una vez y yo dije, bueno, y seguí, hermano. Y de repente tal vez estaba predicando otro pastor y de repente, hermano, ese hermano soltaba algo y amén, amén, recibo eso, hermano. Entonces pude entender, y lo que el Señor me mostró es que nosotros no debemos de dejar caer a tierra todas las bendiciones que el Señor nos manda. No las podemos dejar caer a tierra. Que de repente se abra nuestra boca para decir, Señor, yo recibo eso que está diciendo ese hermano, lo recibo, yo lo quiero en mi corazón, no lo voy a dejar caer a tierra. Yo quiero que esa semilla entre en mi corazón y entonces que de la abundancia del corazón hable mi boca. Entonces ya no es un positivismo, hermano, sino que tú estás hablando de algo que el Señor sembró en tu corazón, porque tú abriste tus oídos y dijiste, yo recibo esa palabra, amén. Con un amén, hermano, que digamos a algo que usted, pero no solo por decir amén, hermano, es que es bueno explicar esto. Es que a veces a todos le decimos amén. Increíblemente, hermano, hubo una vez que un predicador dijo, hay muchos que se van a ir al infierno, amén, dijo uno, hermano. ¿Qué le quiero? No le podemos decir a todo amén, sino que usted sienta eso es lo que me pasó a mí, usted sienta un impulso en el interno, dijo, oh, eso es para mí, Señor, amén, y atrapa. Me ministro aquí con usted. Yo le había escuchado esto a otros pastores y yo no lo recibía muchito, hermano. Pero qué poder hay en abrir nuestros labios por un impulso del Señor y decir amén, recibo eso. ¿Sabe qué? Eso es agarrar lo que es una palabra, solo que se lanza y queda haciendo. Pero cuando usted dice amén, recibo eso, ¿sabe qué? Usted la agarra y se la come y ahora es parte de usted. Y esa palabra empieza a germinar.
a germinar, hermano, y da fruto, y eso nos va a empoderar. El Señor quiere sembrar en nuestros corazones. Y ahora lo hemos hablado en lo familiar. Que el Señor abra nuestro oído para hacer correcciones. Así como Noemí hizo una corrección en su vida, hermano. Yo no sé cómo llegaría Noemí allá a Belén otra vez, quizás con su cabeza agachada, hermano. Ya no me llamen Noemí, llámenme Mara, vengo amargada, pero no importa, regresó. Que nuestro oído se abra para hacer correcciones familiares, hermano. Si hay cosas que corregir, que nuestro oído se abra para hacer esas correcciones. Pero hoy damos por inaugurado algo que vamos a estar viendo en todo este tiempo, y es que el Señor va a trabajar nuestro oído para sembrar su palabra y para sembrar, hermano, en nosotros algo grande que va a dar fruto a su tiempo, y esa cosecha va a ser grande en esta casa. Amén. Dele un aplauso al Señor. Póngase de pie. Póngase en pie. Tal vez solo el pianista pasa ahí, vamos a orar. Pero ¿cuál va a ser la oración esta noche, hermano? Que el Señor trabaje nuestro oído. Cierre sus ojitos. Oh, que la palabra del Señor entre a nuestros corazones. Que la palabra del Señor no se quede solo en el ambiente, hermano. Eso es lo que el Señor ha puesto fuerte en mi corazón. Hay mucha palabra de Dios que queda solo como flotando en el ambiente, en los aires, buscando un vientre donde desarrollarse. Dice la palabra del Señor que Samuel, un tremendo hombre de Dios, no dejaba que la palabra cayera a tierra. Es más, el Señor no se agrada de eso. Hay un personaje en la Biblia que por no darle descendencia a su hermano, dice la Biblia que vertía en tierra, la semilla caía en tierra, el esperma caía en tierra, y el Señor no se agradó de eso. El Señor no se agradó de eso. Que su palabra encuentre cabida en nuestros corazones. Padre, en el nombre de Jesús, esta noche abrimos nuestro corazón para ser ministrados por tu palabra esta noche, y que nuestros oídos sean ahora trabajados de una manera, Señor, puedan ser ministrados, para que todo estorbo, Señor, sea quitado. Oh, en el nombre de Jesús, creo que el Señor nos está metiendo a un tiempo de preparación, un poquito más de un mes antes de que la palabra profética, la proclama profética que el Señor tiene para el próximo año, antes que esa palabra se lance, el Señor quiere trabajar nuestro oír.
El Señor quiere empezar un tratamiento esta mañana o esta noche, desde ahora. Desde ahora. El Señor ha comenzado a tratar nuestros oídos. Y como el Señor lo hace todo, comenzando desde nuestras casas hoy viernes, el Señor ha comenzado a trabajar nuestros oídos familiares. Ahí es donde el Señor comienza siempre, en un hogar, en una familia. Ahí el Señor trabajó los oídos de María. Cuando iba a nacer nuestro Salvador, Él le habló a los oídos y esa mujer quedó embarazada primero con una palabra, porque ella abrió sus oídos. Ayúdanos, papá. Queremos tener nuestros oídos sin ningún obstáculo para que entre la semilla, el esperma divino, para que entre a nuestro vientre espiritual y que ahí se desarrolle. En el nombre de Jesús. Ahora, Señor, ministramos las familias, los oídos de los padres, los oídos de las madres, los oídos de los hijos, Señor, en el nombre de Jesús. Ahora, en el nombre de Cristo, que ahí tú comiences a trabajar nuestro oír. Trabaja nuestro oír. Dígale al Señor ahí con sus propias palabras: yo te doy permiso que toques mi oído. Yo te doy permiso, Señor, que toques mi oír. Toca mi oír. Pon tu mano sobre mi oír. Así como hiciste con aquel sordo que metiste los dedos en sus oídos para destaparlos, Señor, mete tus dedos en mis oídos. Mételos ahí, Señor. Quita todo estorbo. Quita todo estorbo en el nombre de Jesús. Queremos oír bien. Queremos oír obedientemente. Queremos oír, Señor, de la manera correcta. En el nombre de Jesús, como lo dice tu palabra, queremos tener un oído receptivo. Queremos tener un oído obediente. Queremos tener un oído dócil. Queremos escuchar bien. Dígale al Señor: yo quiero escuchar bien. Yo quiero escuchar bien. Levante sus manos. El Señor está aquí esta noche, pero abra sus labios. Es importante que abra sus labios. Señor, Señor, yo quiero oír bien. Yo quiero oír bien. Ayúdame a oír bien. Ayúdame. Clame al Señor. Dígale al Señor: yo quiero oír bien, Señor. Yo no quiero tener ningún estorbo en mi oír. Señor, yo quiero oír bien. Yo quiero oír bien. Yo quiero oír bien. Ayúdame. Ayúdame, Señor. Yo quiero oír bien. Usted, padre de familia, dígale al Señor: yo quiero oír bien en mi casa. Yo quiero oír bien. Dígale usted, madre de familia: yo quiero oír bien. Usted que es hijo, dígale: yo quiero oír bien. Yo quiero oír bien. Señor, que no haya ningún estorbo en mi oír. Ministramos esta noche tu palabra, Señor. Así como Abraham tenía un oído muy afinado para oír a sus familiares que estaban presos. Así como Moisés tuvo un buen oído para oír que lo que se estaba desarrollando en el campamento era totalmente desagradable a ti. Ayúdanos a corregir en nuestros hogares cosas que no están bien, Señor. Ayúdanos que nuestro oír esté afinado, Señor. En el nombre de Jesús, que cuando escuchemos una palabra negativa estorbe nuestros oídos y podamos anularla en el momento. En el nombre de Cristo Jesús. En esta noche vamos a orar por algo que el Señor ponía en mi corazón cuando estudiaba esto. ¿Sabe qué vamos a hacer? Vamos a anular toda palabra negativa. Toda palabra negativa que se ha dicho en nuestras casas.
en el nombre de Jesús. En este momento no vamos a orar por otra cosa. Ahí usted como sacerdote de su casa, no importa si es hombre o mujer, no importa si es un jovencito, no importa si es un niño, pero vamos a anular toda palabra negativa en contra de nuestros hijos, en contra de nuestro cónyuge, en contra de la economía de nuestra casa, en contra de lo que tenemos en nuestras casas, en el nombre de Jesús. Pero abra sus labios y dígale: Padre, en el nombre de Jesús, anulamos toda palabra negativa que ha salido de nuestra boca, la dejamos sin efecto, así como lo dice ahí tu palabra, así como lo dice tu palabra, que aquellas palabras que salen de la boca, ya sea de un jovencito, de un hombre, de una mujer, en el nombre de Jesús las dejamos sin efecto, quedan anuladas, en el nombre de Cristo. Anulamos toda palabra negativa que haya salido de nuestra boca, la anulamos en el nombre de Jesús, queda sin efecto en el nombre de Cristo. Y ahora, Señor, nuestro hablar es modificado. Hablamos palabras de bendición. Hablamos, Señor, tu palabra, la declaramos en nuestros hogares. Esa bendición que viene de Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Toda palabra mala en el nombre de Cristo, Señor, la anulamos, la cancelamos, queda sin efecto en el nombre de Jesús, por el poder y la autoridad que nos ha dado como sacerdotes de nuestra casa. En el nombre de Cristo anulamos esas palabras, quedan sin efecto. Palabras que han salido de la boca de nuestros hijos, las anulamos, esas palabras negativas. Palabras que han salido de la boca de un esposo, en el nombre de Jesús las anulamos. Esas palabras negativas que han salido de la boca de una esposa, las anulamos en el nombre de Jesús. Palabras que han salido de una madre, de un padre, palabras negativas, las cancelamos en el nombre de Cristo. Quedan anuladas en el nombre de Jesús. Y vamos a oír bien para llenarnos de tu palabra y declarar tu palabra en nuestras casas. Vamos a llenar nuestros oídos con tu palabra, con esa palabra de bendición, Señor, para hablar bien en nuestras casas, en el nombre poderoso de Cristo. Gracias te damos esta noche, gracias te damos. Vamos con nuestros oídos listos. Señor, tú has empezado a tratar nuestro oír esta noche, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Muchas gracias y llévanos con bien a nuestras casas, a nuestros hogares. Oh Señor, tu bendición va con nosotros. Cosas nuevas tiene para esta casa, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén, amén y amén. Dios le guarde. Gloria al Señor. Dios le guarde, Dios le bendiga. Nos vemos el domingo, si el Señor así lo permite.